Por su parte, Álvaro Uribe dice no estar sorprendido, ya que es conocido como la figura política con más procesos judiciales en la historia de Colombia. Y eso casi que puedo decir que es cierto, porque hasta la fecha suman casi 300, a menos que me falte algún dato por ahí, ¿no? Uribe dice estar acostumbrado a infamias, especialmente en épocas electorales, en alusión a los comicios locales que ya vienen, regionales también, que se van a celebrar el 25 de octubre. Por todo esto, esta noche, aquí en Conclusiones, vamos a conversar con él. Saludo entonces a mi invitado de esta noche, el expresidente y ahora senador del Partido Centro Democrático por Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Nos acompaña vía Skype desde Bogotá. Presidente, bienvenido, muy amable. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Pues no pensé que fuera tan pronto que nos viéramos de nueva cuenta, pero le agradezco mucho. Sé que no es en las mejores circunstancias, pero aquí estamos ahora con otro tema que lo atañe directamente a usted. Dígame una cosa, expresidente Uribe, ¿cómo toma todo esto que se está diciendo el día de hoy en el momento en el que se está diciendo, bueno, el día de ayer, en el momento en el que se está diciendo, partiendo de las declaraciones que hace usted, que esto viene de un eje de 3 personas concretamente? A ver, Fernando, primero, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, claro, lo escucho. Primero, a mí no me tienen que levantar inmunidad, en Colombia no existe. Segundo, masacres era lo que existía en Colombia hasta mi llegada a la presidencia, que aplicamos la política de seguridad democrática y el país mejoró sustancialmente. Tercero, el fiscal general de la Nación es conocido enemigo del grupo político nuestro, entre otras razones porque lo hemos acusado a él y al presidente de la República de malversación de millones de pesos colombianos, y ahí son acusaciones muy concretas. Y además es enemigo político nuestro porque él defiende la impunidad al grupo terrorista FARC, y nosotros decimos que un proceso de paz con impunidad es un mal ejemplo, es un elemento para engendrar nuevas violencias. Entonces, ese tema del Aro, una de las tantas masacres de los paramilitares, ¿quién aparece ahora como testigo aliado del fiscal? Un señor a quien llaman Don Berna. ¿Quién es ese señor? Un criminal como Pablo Escobar. ¿Qué hice yo? Lo capturé y lo extradité a los Estados Unidos. Es uno de los tantos, de los 1.100, 1.200 criminales que yo extradité, porque estaban vinculados al narcotráfico. Y esos señores, se sabe desde la extradición que iban a tomar venganza contra mí. Él no es testigo de nada, simplemente inventa infamias de oídas. El señor Villalba, ¿qué dijo el señor Villalba? El señor Villalba estaba en la cárcel, y desde la cárcel el señor Villalba dijo que, siendo yo gobernador, había ido a un sitio, La Caucana, a planear la masacre. Sitio que no visité. La lista de los municipios, de las localidades que uno visita como gobernador, eso es una lista que la mantienen las autoridades. Es muy fácil de comprobar que había llegado allí en un automóvil, en un jeep. Mentiras, yo no puedo, por razones de seguridad no pude moverme sino en helicóptero. Tercero, que había ido el director nacional de la policía entonces. No podía ser. El comandante de la 4ª Brigada, imagínense, hoy es profesor de una universidad en los Estados Unidos, un general competentísimo y honorable, el general Carlos Ospina, y que otro de mis compañeros era un general, y ese general había muerto 9 meses antes, y que el otro era mi hermano Santiago para involucrarlo y hacer daño, y que esa masacre se habría hecho con los helicópteros ambulancia de la gobernación de Antioquia. Si hay algo que tiene prestigio en Colombia, es ese servicio aéreo de salud de la gobernación de Antioquia. ¿Cuándo apareció esa investigación contra mí? Esa investigación contra mí apareció siendo yo presidente como reacción a las extradiciones. ¿Qué pasó? Se desvirtuó todo de la manera más fácil, como se lo estoy diciendo esta noche. Y ahora, en vísperas electorales, aparece un fiscal enrabiado
por las acusaciones que se le han hecho y que no ha podido desvirtuar, porque nosotros decimos que no se le puede dar a la FARC impunidad, aparece un fiscal enrabiado trayendo este testigo, que es un testigo de la peligrosidad de Pablo Escobar, quien está condenado a más de 30 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos en virtud de que yo, como presidente de Colombia, lo extradité. Eso es lo que tengo para decir. Y te lo voy a decir dejando la modestia a un lado. Este país mejoró gracias a esos gobiernos que yo hice y que hoy acusan tanto. Déjeme, expresidente Uribe, marcar una pausa. Quería escuchar, obviamente, pues toda esta explicación que nos ha dado la audiencia internacional, también la quería escuchar. Sus puntos, pues los tiene concretos, los tiene claros, como algunos dirán que los tiene el fiscal. Quiero hacer una pregunta que voy a dejar en la mesa antes de ir a la pausa, porque si bien es cierto que hay un tinte necesariamente político por los momentos que vive el país, por el proceso de paz y por muchas otras cosas que usted correctamente ha señalado, en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por no haber tomado las acciones, las medidas necesarias para impedir la masacre del Aro. Y yo quiero remitirme a eso, a un ente que no está en este momento involucrado en el tema político colombiano. Cuando en 2006 la Corte Interamericana dice esto, y al condenar al Estado colombiano, estaría condenando en ese momento al gobernador también, que era usted, era Antioquia. ¿Qué me dice acerca de esto en una condena que no viene dentro del país, que no viene de un fiscal enrabiado, como me dice usted, pero que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifiesta así? ¿Qué tendría que responder ahora a esto en otro contexto completamente diferente? Claro, muchos años después, pero que no viene de ninguno de estos actores. Me responde después de la pausa, expresidente, le pido de favor. Regreso entonces con mi invitado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hago unas noticias en atención. ¿Qué pasó en Ralito? No es como se ha dicho. Regreso con mi invitado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La pregunta, ¿en el Aro? Cuando se denunció a don Berto, Ya vengo. Para alcanzar tus sueños, solo necesitas una cosa: ir tras ellos. De regreso con mi invitado, el expresidente y ahora senador del Partido Centro Democrático por Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, nos acompaña en vivo desde Bogotá. Presidente, gracias por su paciencia, estábamos en el corte comercial. Replanteo la pregunta que le hacía antes de ir a la pausa, acerca de que en el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por no haber tomado las medidas necesarias para impedir que la masacre del Aro, obviamente, se produjera. Esto es un actor completamente independiente, esto fue en 2006, lo sé. Pero ¿qué respondería a esto que está siendo parte del sustento que el fiscal, además de todo lo que ya hablamos, que el fiscal utiliza? El investigarlo también por no haber tomado las acciones necesarias. ¿Qué responde a esto? Porque este documento de 2006 sirve como apoyo precisamente a la Fiscalía. Si alguien debería saber sobre los fallos de la Corte Interamericana es el fiscal de Colombia. La Corte condena estados, pero no funcionarios. La Corte ha condenado a Colombia muchas veces por todas estas masacres, pero de ahí no pueden inferir que hubo acción o omisión de algún funcionario. Además, Colombia ha sido un país con más territorio que estado. Cuando yo llegué a la presidencia de los 1.105 municipios de Colombia, había sin presencia de la fuerza pública casi 400. En más de 300 municipios los alcaldes no podían desempeñarse, lo que ustedes llaman en México los presidentes de las municipalidades. ¿Por qué? Porque el terrorismo no les permitía. Entonces lo que teníamos era un estado de desprotección total de la ciudadanía, imputable no a las gobernaciones que no manejan eso, sino a muchos gobiernos nacionales. Y perdóneme que le diga, eso se empezó a corregir gracias a mi llegada a la presidencia de Colombia. Presidente Uribe, esta es la segunda vez concretamente que tratan de llevar esto a una investigación apoyándose en la Corte Suprema. Dígame algo para entender la legislación. ¿Cuántos intentos se pueden hacer para llevar un caso en contra suya? Vaya, porque esta es la segunda ocasión, ¿no?
Entonces mi pregunta es, ¿lo podrán hacer una tercera, una cuarta o hay una limitación para hacerlo? Cada que haya elecciones y yo esté activo en la política colombiana, hace 18 meses en la elección presidencial, fuera de todas las denuncias que hicimos en Colombia, el fiscal enjuició a nuestro candidato y por ahí derecho me compulsaron a mí también unas copias a la Corte Suprema de Justicia que porque supuestamente nuestro candidato habría utilizado un hacker. ¿Cómo le parece? Una persona que vino de asesora de comunicaciones y resultó ser de un equipo de comunicaciones de una persona sumamente mal reputada que asesoraba al presidente de Colombia. Y entonces esa persona dijo que era un hacker, que lo había contratado nuestro candidato, y acusaron a nuestro candidato, hicieron un daño personal, político, judicial inmenso. Y entonces ahora, porque nosotros tenemos unas tesis, hay un sector importante de opinión de Colombia que nos respalda, ahora es el tema de la masacre del Aro. Por eso mi reacción ayer fue: estoy acostumbrado a este tipo de infamias que corresponden a épocas electorales. ¿Cómo le parece el fiscal aliado con un delincuente de la peligrosidad de Pablo Escobar, que es Don Berna, en una cárcel de los Estados Unidos, pagando una condena de 31 años, extraditado por mi persona cuando fui presidente de Colombia? Presidente, en todo esto sale la voz del procurador Ordóñez, donde pues, precisamente dice que esto era una condición, él dice así, una condición de las FARC para firmar la paz. Entonces ahí movemos el punto de foco hacia el tema del proceso de paz, basado en las declaraciones del procurador Ordóñez, que dice que esto era una condición de las FARC para firmar la paz, que usted sea judicializado. ¿Usted comparte la opinión del procurador Ordóñez en torno a esto que dice acerca de un condicionamiento de las FARC para la paz? El procurador Ordóñez no está inventando, en muchos documentos la FARC lo ha dicho. Y la semana pasada, cuando anunciaron con bombos y platillos un acuerdo sobre justicia en La Habana, acuerdo que ahora dicen sobre el cual ahora el gobierno y la FARC manifiestan discrepancias, que fue otro engaño político a los colombianos. El partido nuestro, por mi conducto, salió con 9 observaciones. Y la FARC dijo que ese acuerdo era para llevarme a mí a la cárcel. O sea que cuando el procurador de Colombia ha dicho eso, él es un hombre jurista independiente, un hombre probo, es porque eso está en muchos documentos del grupo terrorista FARC. Dígame una cosa, presidente, porque en todo esto pareciera que hay una gran molestia por parte del gobierno del presidente Santos, por parte de las mismas FARC y por parte de otros actores externos por su posicionamiento en torno a los diálogos de paz, al alcanzar una eventual firma de los mismos. Esto todo es generado por el tema FARC, es decir, lo que ocurre con usted, lo que declara el procurador Ordóñez, lo que dice el fiscal, ¿todo esto tiene que ver solamente con FARC o hay algo más detrás? No, esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, yo desarticulé al paramilitarismo, extradité sus cabecillas, extradité casi cerca de 1.200 narcotraficantes cuando fui presidente, desarticulé bastante a la FARC. Gracias a nuestro gobierno, la FARC quedó sustancialmente debilitada, se redujo todo su negocio narcotraficante gracias a nuestro gobierno, que hoy infortunadamente lo ha recuperado. Y nosotros hemos tenido unas críticas al tema de La Habana. Hemos dicho que nosotros no exigimos cárcel para el guerrillero raso, pero sí para los máximos responsables, porque si no hay cárcel, así sea con sentencias reducidas, ese proceso de paz no va a disuadir a nuevos criminales, va a generar nuevas violencias. Nosotros creemos que deben entregar las armas. Nosotros creemos que los responsables de delitos atroces no deben tener derechos de elegibilidad política. Nosotros hemos dicho
que a las Fuerzas Armadas de Colombia no se les puede tratar de igual a igual con el terrorismo, porque lo del ejército nuestro, las Fuerzas Armadas, no han sido, y que lo oiga muy bien su teleaudiencia latinoamericana, no han sido Fuerzas Armadas de la dictadura, las nuestras han sido Fuerzas Armadas de la democracia. Y hemos criticado al presidente Santos y al fiscal que las han puesto en pie de igualdad con el terrorismo. Nosotros hemos dicho que este proceso necesita que la FARC entregue el dinero que ha copiado el narcotráfico para reparar a las víctimas. Nosotros hemos dicho que hay cláusulas acordadas entre el gobierno y el terrorismo en La Habana que son seriamente dañinas a la iniciativa privada colombiana. Nosotros no estamos de acuerdo con la mediación de la dictadura de Maduro. Nosotros estamos en desacuerdo con lo que dijo el presidente Santos la semana anterior en la Universidad de Columbia, cuando le preguntaron si el cabecilla máximo de la FARC, el narcoterrorista Timochenko, podía ser presidente de Colombia. El presidente Santos dijo que sí. Entonces nosotros tenemos aquí muchos desacuerdos, pero incluso hoy le proponíamos al gobierno en el Congreso, el gobierno tiene la maquinaria publicitaria, el control del Congreso para imponer los acuerdos. Le decíamos, mire, no le hagan ese daño al país, deberían buscar un alto consenso nacional antes de la firma definitiva de los acuerdos con el terrorismo. Y a la comunidad internacional le hemos dicho, sí, Fernando, bien pueda. Pero, perdón, presidente, que lo interrumpa, en lo del consenso nacional es algo muy importante que me gustaría nos ayudar a entender. Porque aquí desde que he estado hablando del tema y siguiéndolo, el mismo presidente Santos dijo en su momento que esto sería refrendado por los colombianos. Es decir, que tiene que ir a un referéndum. Lo hablaba incluso con un correligionario de usted que me acompañaba aquí en el programa. Pero quiero que me diga usted si esto es una obligación. Sabemos que es una necesidad, pero si es una obligación o si puede no cumplirse el hecho de que se tenga que refrendar un acuerdo de paz por parte de los colombianos. ¿Es una condición para que se dé o se puede brincar este paso en determinado momento? Me lo dice después de la pausa, si le parece, presidente Uribe, para entender también estas posibilidades a las que pudieran enfrentarse los colombianos. Regresamos con el último segmento, la última parte de esta entrevista con el expresidente, ahora senador del Partido Centro Democrático por Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Sus comentarios, por favor, en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí lo tiene usted. En mi cuenta en Twitter, en tiempo real, con la etiqueta @concluuribe, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta es numeral @concluuribe. Ya regreso. De regreso con este último segmento con mi invitado de esta noche, el expresidente, ahora senador, Álvaro Uribe Vélez, nos acompaña en vivo desde Colombia. Le preguntaba desde Bogotá, presidente, antes de ir a la pausa, se supone que lo que se pueda llegar a firmar o acordar con las FARC en La Habana tenga que ser refrendado por parte de los colombianos. Y la pregunta es esa, presidente, ¿tiene que ser así o puede ser de otra forma y los colombianos se quedarán esperando un referéndum? A ver, parece que... ¿Me escucha ahora, presidente? Sí. Ah, bien, perfecto. Le planteo de nueva cuenta la pregunta. Le decía yo, se supone que lo que se llegue a acordar o a firmar en La Habana tenga que ser refrendado por los colombianos. Mi pregunta concreta es, ¿tiene que ser así, presidente, o pueden quedarse los colombianos esperando un referéndum que nunca llegue? El presidente de la República al principio del proceso dijo que habría un referéndum para que los colombianos en ese referéndum se expresaran sobre el acuerdo. Cambiaron la legislación para hacer menos exigente el referéndum. Por ejemplo, en un referéndum que hizo mi gobierno, ese referéndum no podía coincidir con otro día electoral. Cambiaron la legislación para que pueda coincidir. Cuando se va a elegir la autoridad local hay mucha participación. Entonces, si además ponen un referéndum, pues la ciudadanía aprovecha que va a votar por el presidente, el alcalde de su municipalidad y también vota el referéndum. Ahora el presidente después dijo que el referéndum no,
que estaba arrepentido. Ahora habla de refrendación, no sabemos en qué términos. ¿Qué me preocupa a mí? Que imponen una sustitución constitucional que la están tramitando en el Congreso. Un Congreso que no es competente para eso. En Colombia la sustitución constitucional solamente la puede hacer una asamblea constituyente elegida directamente por el pueblo. El gobierno la va a imponer en nombre de la paz. El gobierno, ahora, también aquí había una queja, bueno, parece que perdí la comunicación. Tenemos un problema con la comunicación. Le dan unas facultades amplísimas al presidente. Sí, aló, ¿escuchan? Adelante, presidente. Sí, adelante. Entonces el gobierno impone una reforma constitucional, tiene las mayorías en el Congreso. Nosotros creemos que esa reforma constitucional está en desacuerdo con las normas colombianas, porque no se puede sustituir la Constitución sino por el pueblo. Aquí lo está haciendo un Congreso que no es competente. Le dan al gobierno unas leyes habilitantes como las de Venezuela para incorporar sin límite en el ordenamiento jurídico todo lo que acuerde con la FARC. Eso es grave. Y después le van a decir al país que todo está muy bien, que y le pueden hacer una consulta. Y entonces el pueblo colombiano dice, bueno, si ya acordaron, todo lo incorporaron al ordenamiento jurídico, estamos felices, es la palabra cautivante de la paz, y se refrenda muy fácilmente sin medir el daño que posteriormente le aparezca al país. Por eso nosotros, después de conocer las discusiones que hay en este momento entre la FARC y el gobierno, la FARC dice que en lo acordado en La Habana no hay castigo, el gobierno que sí. La FARC dice que el comunicado del gobierno no es el acuerdo de justicia, el gobierno que sí. La FARC tiene intérpretes que nos han dicho que lo acordado con el gobierno, que el gobierno no quiere publicar en materia de justicia, ya hace parte del texto constitucional de Colombia. Un absurdo, sería de la mayor gravedad. Ante todo esto nosotros hemos dicho, por favor gobierno, un consenso nacional previo, no le hagan este daño al país. Y entonces aparece la comunidad internacional. España aplaude el acuerdo. En España no le dieron impunidad ni elegibilidad política a los responsables de ETA, delitos atroces. En Inglaterra tampoco a los de IRA. Estados Unidos no le daría elegibilidad política ni impunidad a los integrantes de Al Qaeda. ¿Y cuál es la diferencia con lo que ha hecho FARC en Colombia? Por eso nosotros decimos paz sí, sin impunidad. Como siempre ha sido un placer, expresidente Uribe, que me haya acompañado, que nos haya permitido tener esta larga y concreta charla, además de amplia, en muchos temas. Ahora sí le voy a decir, lo veo pronto, expresidente, porque apenas teníamos una semana de haber hablado, ahora estamos con otro tema y seguramente vendrán otras oportunidades, si nos deja usted. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a usted, a sus colaboradores y a todos los oyentes, a todos los televidentes, muy amables. Es usted muy amable. Muchas gracias, el expresidente y ahora senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe.